¿Qué cosas están pasando con la Liga de Expansión MX, amigos? No sé si ustedes recuerden, si ya se les haya olvidado, porque parece que a muchas personas sí, como es normal en nosotros, pues yo creo que como país, como tan rápido se nos olvidan las cosas. No sé si ustedes recuerden todo lo que ha pasado en estos 5 años, desde el 2020, que hay que recordar que en el clausura 2020, precisamente cuando llega la pandemia a nuestro país, se cancela la actividad, si no mal recuerdo, en la jornada 8, si no mal recuerdo, y que de ahí los dueños del balón, sobre todo los dueños de los equipos de la Liga MX y por supuesto las disque autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, pues tomaron eso como un gran pretexto, un extraordinario pretexto para decir, ok, ¿saben qué? Vamos a tomarnos este tiempo por la pandemia para ponerle pausa al ascenso y descenso y así sanear un poco las finanzas de los equipos que estaban en ese momento en la llamada Liga de Ascenso MX y también para darle chance a los equipos de primera división, a los de la Liga MX, a los del club de Toby, que pues también que ellos pues fortalezcan sus inversiones, pues, que no haya descenso, básicamente, ¿no? Para que así no pierdan valor sus franquicias. Y bueno, con esto se pintó de una manera muy, pero muy bonita, que iba a haber progreso para las franquicias de ahora la llamada Liga de Expansión MX, que se les iba a dar un apoyo económico, esto iba a salir del el dinero que iban a tener que pagar los equipos que quedan en los últimos lugares de la tabla porcentual de la Liga MX, que iba a haber mucha oportunidad para los jóvenes mexicanos, que iba a haber más oportunidades para desarrollar a los talentos de cada una de las regiones de nuestro país, llámese Zacatepec, llámese Tampico Madero, llámese Ciudad Victoria, Oaxaca, el lugar que ustedes me digan, se pintó sensacional. En ese momento yo recuerdo que yo decía, bueno, de por sí, viviéndolo desde aquí, desde la sede de Zacatepec, que la gente iba a apoyar, 3.500 personas, 4.500 personas eran las que iban a apoyar al equipo Club Atlético Zacatepec. Y yo decía, bueno, si habiendo una competencia o un premio a la competitividad como es el anhelado ascenso a Primera División, entran 3.500, 4.500 personas, ¿cómo va a ser ahora la afluencia o cuántas personas van a ir a ver a un equipo que pues no tiene ningún mérito deportivo, que si es campeón no va a pasar absolutamente nada? Esa era una de las preguntas que yo me hacía. ¿Y cómo iban a subsistir los equipos? Entonces decían, no, bueno, es que por eso va a haber los apoyos y se les va a dar 2 millones de pesos para que puedan con el tema de la logística y no sé qué tanta cosa. Hay que recordar que se disminuyó la plaza de extranjeros, se disminuyó el límite de edad para que hubiera precisamente más cabida para los jóvenes mexicanos, lo cual es extraordinario, pero me parece que no era ese la justificación, me parece, desde mi punto de vista. Recuerdo que en ese momento había sido el campeón del Clausura 2019, habían sido los Alebrijes de Oaxaca, que habían vencido al Zacatepec en la final, y los Cafetaleros de Tapachula habían sido los que se quedaron pues ya sin esta oportunidad de pelear por llegar a la primera división. Entonces muchas cosas han pasado y por supuesto que conforme van pasando los años, pues nos vamos dando cuenta que pues es una más, ¿no? Es una más de las mentiras, es una más de pues la falta de interés. Estoy convencido que a la gente que maneja el fútbol en nuestro país eh, les importa un carajo lo que pase en la división de plata del fútbol mexicano, llámese como se llame, Ascenso MX, Expansión MX, les importa muy, pero o sea, yo creo que para ellos no existe la afición del Zacatepec, para ellos no existe la afición de Tampico Madero, para ellos no existe la afición de Correcaminos, para ellos no existe la afición de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pues, por supuesto no existe la afición del Irapuato, para ellos no existen estas plazas, ellos están felices con los que están
entre ellos se reparten el pastel, entre ellos ven qué les conviene, qué no les conviene, si abren la puerta, si la cierran. Es doloroso porque por lo menos aquí que lo vimos en carne propia, cuando se quita el ascenso MX, entre que no sé qué tanta culpa tuvo el gobierno de ese momento, qué tanta culpa fue de los inversionistas, qué tanta culpa fue de la afición, pero lo que sí es cierto es que nos pegó a muchos porque el Zacatepec se fue y con eso por supuesto que quienes tal vez trabajábamos o en mi caso que era un equipo que yo cubría, pues nos quedamos sin equipo importante en el estado de Morelos. El equipo más importante en la división más cercana a la primera división, que era el Ascenso MX, pues lo dejamos de cubrir porque ya no había equipo. Este equipo se lo llevaron a Morelia, Michoacán, precisamente porque, pues a su vez, el legendario Morelia se lo habían robado a su afición para trasladarlo a Mazatlán por temas netamente de dinero, porque, pues no sé, tal vez allá el gobierno de Sinaloa les iba a dar más facilidades, mejores prestaciones, no sé, y obviamente no tengo esa información, pero no entiendo de qué otra manera le pudieron haber quitado el Morelia a la afición de Michoacán, que era un equipo pues, con mucha historia y con mucho legado en el fútbol mexicano, y con esa afición para llevarlo a Mazatlán, que ni les interesa el fútbol y que el equipo está además inmerso en la mediocridad. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas, amigos, y lo último, por supuesto, hace unas semanas que se dio a conocer el tema del TAS, que 10 equipos de la Liga de Expansión MX recurrieron al TAS, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, para pues levantar la voz, para quejarse porque no se están cumpliendo los acuerdos, por lo menos es lo que por donde va el tema en cuanto al regreso del ascenso y descenso. Llamó la atención que eran 10 equipos en un principio y después se fueron bajando del barco 4. Al final ya nada más quedan 4, que son los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que siempre han levantado la voz. Cancún FC, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán y el Club Atlético Morelia. En, este, en esta bolsa estaba el Atlante. El Atlante que hoy en día es un equipo que juega en el Coruco Díaz y por ende pues hemos hablado o he estado cubriendo al Atlante y sin tener información, por supuesto, esto es nada más especulativo y esto es simplemente la interpretación que yo le doy. ¿Por qué se bajó el Atlante? ¿Por qué le echó reversa al Atlante? Yo me imagino o quiero pensar que fue por un tema de que ha estado sonando fuerte que el Atlante es uno de los equipos que el club de Toby como que tiene en mente invitarlos para cuando la Liga MX quiera crecer de 18 equipos actualmente que hay a 20 equipos. Entonces, pues obviamente si esto es cierto, si es que puede llegar a existir esta invitación para que el Atlante compre un lugar y regrese a Primera División, lo cual sería extraordinario para la afición. Aquí yo nada más opino en cuanto al tema directivo. Obviamente en el tema deportivo es extraordinario que el Atlante regrese a primera división. Repito, por la afición. Y porque es un club pues, de historia y de abolengo, ¿vale? Pero, pues digo, oye, o sea, ¿cómo es posible que si existe esta posibilidad de una invitación, bueno, pues con razón el Atlante echa reversa y dice, ¿cómo voy a estar en contra o cómo voy a levantar la voz y voy a levantar la mano ante una injusticia cuando pues los que están siendo injustos son los que posiblemente me estarían invitando en un futuro a formar parte nuevamente de la primera división? Esa es mi interpretación. Y pues así también se bajaron Cimarrones, Celaya, Tampico Madero, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha estado sonando desde semanas atrás. La semana pasada, nuevamente, para hacer otro grito de ayuda, fue que otros equipos, bueno, de esta misma unión de 6 equipos, hubo quienes volvieron a levantar la voz
pero esto, carta abierta, dirigida por supuesto a la Federación Mexicana de Fútbol, en donde piden que se respeten los acuerdos que se hayan tomado en la asamblea del 19 de junio pasado. A grosso modo, lo que están exigiendo es que lo que se acuerde en las asambleas que repercuten única y exclusivamente a los equipos de expansión MX se respeten, porque tienen miedo y obviamente pues es que ha quedado claro que los directivos en México parecen de verdad de una liga llanera, ¿no? Como de verdad en todos lados pasa, pero en las ligas llaneras se hace todo a conveniencia, hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, no se respetan los acuerdos y eso es lo que exigen estos equipos. Por cierto, también Atlante se deslindó de esa carta. Ellos al principio aparecía su nombre y después dijeron categóricamente a través de un comunicado que ellos no, de ninguna manera estaban, que no se les involucrara en ese tema. Y creo que es un poquito lo que acabo de explicar. Así que lo que piden, y sobre todo mis respetos para el señor Alberto Castellanos, que es el presidente de los Leones Negros, que es el más, que siempre, desde que sucedió todo esto, es el que siempre ha estado dando la cara, alzando la voz ante una injusticia, porque esto es una injusticia. ¿Y qué está haciendo esta injusticia? Bueno, no me quiero desviar del tema. Primero, el tema de la carta. Piden simple y sencillamente que se respeten los acuerdos, que no haya con que si ya se dijo una cosa en la asamblea, que después salgan con que no, es que en la Federación Mexicana de Fútbol ya lo hablamos con los dueños de la Liga MX y entonces pues resulta que pues no, entonces lo que ustedes hayan acordado pues lo siento mucho, pero las cosas van a ser así. Eso es lo que piden y lo que exigen y lo que tendría que ser. Es que yo no entiendo cómo puede haber temas, de verdad, y lo repito, parecen liga llanera. En la liga llanera pasa siempre, siempre. Se dice hoy, se dice una cosa, mañana, no, pues es que lo que se dijo fue para un tema particular, para este ya aplica otra regla que nos acabamos de sacar de la manga. Así que así están las cosas, amigos. Es de verdad una tristeza lo que está pasando, cómo están acabando con las aficiones, cómo están atentando en contra de la ilusión, de la esperanza que tienen muchos aficionados de volver a ver a su equipo en la primera división. De verdad es una tristeza ver, ahora que regresé a cubrir al Atlante, bueno, regresé a cubrir esta liga de plata y que ahora específicamente con el Atlante, es triste ver cómo, pues sí, que sí, que el partido que reciba tal equipo, que ahora va a enfrentarse a tal, que ya se viene la liguilla, pero saber que de nada va a servir si eres campeón. Se está matando con la competencia, se está matando con el interés del aficionado. Es deprimente ver los estadios, es una afluencia muy, pero muy mala y no tiene la culpa la afición. La afición está con su equipo a morir, pero con estas desilusiones por culpa de los que mandan, por culpa de intereses personales, por culpa de que cierto personaje no quiere que su equipo descienda porque su equipo es muy malo, porque el otro personaje también ya se le unió, porque resulta que Juanito también por ahí anda tambaleando su equipo, entonces hay que asegurar que no bajemos. De verdad, el día que haya ascenso y descenso va a tener mucho más interés, por supuesto, la liga de expansión, que es un horror, un nombre horrible. Esta liga de chocolate va a tener interés. La afición poco a poco se puede ir envolviendo nuevamente con su equipo de cara a un posible ascenso a primera división. Ponen de pretextos mil y una cosa, que si el estadio no tiene capacidad, que si no está embutacado, que si hace mucho sol, que el pasto está muy verde, es que la altura, es que el certificado. Yo una vez me acuerdo que hablé con Adrián Goranch, no sé si ustedes lo recuerden, futbolista mexicano con raíces también alemanas, que jugaba en el Werder Bremen de Alemania y que fue tentado por el América, que llegó a México con pues el plan era que llegara a jugar en algún momento con las Águilas del América, pero por no ser formado en México lo mandaron a Zacatepec para que pues cumpliera con ese requisito. Y en una entrevista que yo tenía con él,
yo le decía, oye, pero ¿cómo es el tema del ascenso en Alemania? Y él me decía, pues es que en Alemania hay equipos que tienen un estadio pues muy, muy humilde de 5,000, 7,000 personas y si ese equipo llega a ascender, le dan la oportunidad de que llegue a primera división, pero le dan cierto plazo de tiempo para que las cosas que no llegue a tener, y es la Bundesliga, además es la Bundesliga, que le daban cierto plazo de tiempo para decir, oye, ¿sabes qué? No tienes tus vestidores bien, bueno, tienes 2 años para ponerlos a como tienen que ser, o para lo que demanda esta categoría o este nivel. Ah, ok. Oye, ¿sabes qué? Que no tienes rampa de emergencia, tienes tanto tiempo para hacerlo, pero tú ya estás en primera división, tú ya estás jugando. Y aquí en México no, aquí en México parece que les molesta que un equipo tenga alguna vez la ilusión de regresar a primera división. Es lamentable lo que está sucediendo. Ah, pero eso sí, salen notas, lo daba a conocer la agencia SDP Noticias, de que el señor José Luis Higuera habría pedido 10 millones de pesos a cambio de darle su voto a favor a la mudanza de Celaya a Veracruz. Salen una infinidad de temas, de verdad, unas cochinadas. La corrupción que hay en nuestro país, por supuesto, que el fútbol pues no está alejado de eso, es parte de lo mismo. O sea, y ahí no pasa nada, o sea, tratan como que, o sea, no hay una autoridad que diga, ¿sabes qué? Vamos a investigar esto y vamos a llegar hasta el fondo de la situación, como que alguien está pidiendo 10 millones de pesos para votar a favor o en contra de algo, dependiendo del beneficio que vayas a tener. O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. El relajo que traen en Irapuato, o sea, de verdad, cómo se nos olvidan las cosas. Cuando Irapuato se ganó deportivamente llegar a esta división de plata, no lo dejaron y se armó una revolución y acuérdense que hasta había pancartas que decían sin ascenso no hay desarrollo y cuando pasó lo de Irapuato decían, no, pues vamos a gritar en los estadios este grito, según este grito que ustedes saben cuál es, que es el de 4 letras, pues decían, vamos a gritarlo para que vean para que multen a la federación, para que a la selección mexicana, no deportivamente, pero sí le vaya mal a la federación por este tema, y así nos hagan caso y no sé qué. Pasó 2, 3, 4 partiditos y ya, y se nos olvidó. Y esta manta con la que salían los bolistas a disputar los partidos, esta manta de todos somos Ascenso MX, sin ascenso no hay desarrollo, se nos ha olvidado y parece que de verdad, parece que los Leones Negros están solos junto con Cancún, repito, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán, Atlético Morelia, todos los demás, pues algún interés ha de haber, algún interés han de tener ellos, por lo cual pues no hacen lo que tanto hace falta en nuestro fútbol mexicano como es unión. Así que amigos, un tema triste, ojalá y, bueno, no creo, ¿no? De verdad, conociendo cómo se manejan las cosas en nuestro país, no nada más deportivamente, sino me refiero a muchos aspectos, dudo mucho que esto se vaya a solucionar a favor de la justicia. Aquí, si en México conocemos algo, es todo lo contrario, la injusticia. Pareciera que quien busca o lucha por la justicia se le ve mal, y eso pues habla un poquito también de cómo somos como sociedad. Pero bueno, amigos, les mando un saludo, un fuerte abrazo. Ya me alargué muchísimo, pero de verdad es un tema muy, pero muy triste, muy lamentable y que yo no veo que vaya a haber solución. Por más que hayan ido al TAS, por más que hagan cartas abiertas, el señor Castellanos, que mis respetos para el señor Castellanos, decía, pues qué más, pues reprimendas nos podrán dar. O sea, ya los Leones Negros se han cansado de amedrentarlos, de meterles por ahí buscapiés, pues sí, de amedrentarlos. Y decía, pues, ¿qué más nos pueden hacer? Y va con todos. Así que ojalá y hubiera más Albertos Castellano en el fútbol mexicano
Grupo Pachuca también está ahí, por supuesto, con los Mineros de Zacatecas. Pero bueno, amigos, lamentablemente creo que hasta el momento son menos los buenos y más los malos. Saludos.